Marcelo Gangoiti tiene el mérito de haber alcanzado la categoría de símbolo. Este documento quiere rendir homenaje tanto a su persona como a todos los que representa, sin excepción, que han hecho realidad lo que hoy es la Escuela Profesional Somorrostro. Tenemos aquí a la vista dos monumentos históricos, una historia interesante para la zona minera. La iglesia de San Juan Bautista de Somorrostro fue construida esta iglesia el año 1750, una iglesia que artísticamente no tiene ninguna cosa especial, pero históricamente sí que tiene bastantes cosas que ver. Delante tenemos un árbol mítico, podríamos decir. Ya saben que antiguamente las divinidades se posaban sobre las copas de los árboles. Desde allí dominaban y protegían a los huestes. La vitalidad que tiene actualmente pues está en precario, va cayendo, como todos los ancianos, vamos cayendo en energías, también este árbol. Pero que siga su espíritu a través de los años, a través de las nuevas generaciones, porque ha sido testigo este árbol del resurgir, del nacimiento, podríamos decir casi, de esta escuela y del resurgir actual, que sea también en el futuro el testigo de del desarrollo que va a tener. Don Marcelo Gangoiti Urrutia nace el 16 de enero de 1912 en el caserío Uriarte, sito en el barrio Basozábal de Munguía. Sus padres, Juan Antonio y Felicia, que se ganaban la vida trabajando las tierras del caserío, tuvieron 5 hijos, 4 varones y una mujer. Marcelo, el tercero de los hermanos, se educa con un gran sentimiento cristiano, influenciado además por su hermano mayor, que también se ordena sacerdote. Tras su paso por el seminario de Castillo Elejabeitia, ingresa en el seminario de Vitoria. Allí se inicia de una forma más o menos autodidacta en estudios encaminados a responder a sus inquietudes por el problema social, el mundo del trabajo y el euskera. Es así como estrecha lazos con otros ilustres seminaristas. En la fotografía vemos a José Gandiaga, párroco de Bermeo, el propio don Marcelo, Ramón Narvaiza, fundador de las escuelas diocesanas de Vitoria, Anastasio Albisu, dedicado al estudio de la cultura vasca, y José María Arizmendiarrieta, inspirador y creador de las cooperativas de Mondragón. El comienzo de la guerra civil coincide con las vacaciones de los seminaristas, por lo que se produce una dispersión. Al quedar Vitoria en terreno nacional, el seminario se traslada a Vergara, donde don Marcelo recibe el subdiaconado en 1939. El horror de la contienda refuerza aún más su fe en Dios y el amor al prójimo. Tras la guerra, el seminario vuelve a Vitoria, donde don Marcelo es ordenado sacerdote en la capilla mayor por Monseñor Laucirica el 29 de junio de 1940. Corría cuando yo fui destinado a este municipio de Musques, el año 1941. Estábamos, después de la guerra española, durante la guerra europea, en una crisis tremenda en la zona minera. Las minas se cerraban, los obreros iban a las fábricas porque no podían comer con el trabajo de la mina, la juventud en los frentes, y había un problema muy serio en todos los órdenes de la vida social, familiar, política, etc. Somorrostro está dividido en varios barrios, en 5 barrios concretamente, esparcido por todo el pueblo, los 4.000 habitantes, por una zona muy amplia, y aquí estaban los chicos. Las escuelas estas pues tenían unos medios muy precarios para poder desarrollar su actividad. Los muchachos preparados en estas escuelas primarias tenían unas condiciones culturales muy elementales, como tampoco las exigencias de los familiares eran muy grandes. El trabajo urgía y a estos muchachos había que colocarles en alguna parte. Su función era pues ser pinches en las minas, pero ya las minas iban decayendo así precipitadamente y había que pensar otra cosa. Hicimos una estadística por los años 43-45, una estadística exhaustiva de todas las familias de la zona esta de Musques, y nos dio un resultado catastrófico. Un 95% de obreros eran peones.
lo que eran los padres iban a ser los hijos. Su futuro pues también era peón. Entonces intentamos orientar a estos muchachos vía escuela primaria a las escuelas de aprendices de la zona industrial y tuvimos un fracaso rotundo en toda la línea. Al ver este fracaso dijimos, el material está sin preparar, hay que preparar el material. Lo primero, por tanto, es hacer unas escuelas de orientación profesional para que estos muchachos accedieran a estas escuelas profesionales con garantías suficientes para poder sacar una plaza. Las infraestructuras de acceso al pueblo de Somorrostro se reducen al Triano, un ferrocarril minero mal adaptado al transporte de viajeros. Más de 1.200 obreros acudían a sus trabajos en este tren, que invertía más de 3/4 de hora en recorrer los 14 kilómetros que separan la estación de San Julián de la de Baracaldo. A través de José Torrontegui, director general de Babcock Wilcox, don Marcelo se pone en contacto con el conde de Guadalhorce, director general de Renfe. Consigue el saneamiento de la vía y el adecentamiento del material rodante. Más tarde se electrifica la línea hasta Ortuella, pero los 5 kilómetros que la separan de Somorrostro no se electrificarán hasta mediados del 53 tras múltiples gestiones. Uno de los objetivos de don Marcelo era lograr una familia-pueblo, uniendo los diseminados barrios del municipio. Con este propósito organiza unos torneos de fútbol en el malecón a la orilla izquierda del río Barbadún. La gran aceptación de estos encuentros hizo que el campo se trasladara 2 años después a un terreno mejor, próximo a la carretera Bilbao-Santander. Cada barrio organizó su propio equipo y todos los domingos el campo era el centro de atención del pueblo. Se organizó una junta directiva formada por representantes de todos los barrios, germen de la actual Juventud Deportiva Somorrostro. Otro grave problema eran los continuos desbordamientos del río Barbadún. Don Marcelo toma estas fotografías en los años 60 y con ellas visita al gobernador civil convenciéndole para que compruebe personalmente el estado del río. Tras su visita se ordenan las primeras obras de dragado. El año 1946 aterrizó por Somorrostro un personaje interesantísimo para esta escuela. Es don Jesús Llanos. Era maestro nacional, vino del Alto Deva, cerquita de Mondragón. Había experimentado allí lo que era una escuela profesional vía don José María Armenterreta. La propuesta mía fue la siguiente: don Jesús, ¿estaría usted dispuesto a colaborar, a levantar a estos muchachos un poquitín culturalmente para poder acceder a las escuelas profesionales de la zona de la Ría? La disposición suya era total. No solamente la disposición suya, sino su talento, porque era un hombre inteligente, trabajador, con una perspectiva horizontal en todos los sentidos. Y pensamos en alguno que estuviera trabajando en alguna factoría. Este hombre encontramos en don Genaro Urtiaga, que era un técnico de la Balco. El ayuntamiento de Musques había sido quemado el año 1937, en la retirada de la guerra. Y el ayuntamiento se construyó en unos nuevos locales donde está actualmente ubicado. Este ayuntamiento se inauguró el año 1946, octubre del año 1946. En la inauguración estuvo presente don Genaro Riestra, que era el gobernador de Vizcaya. Abordamos directamente con él y dije, don Genaro, pues nos pasa esto. Somorrostro está así, en la cuestión cultural, los muchachos están así, y vemos una posibilidad de ubicar aquí unas pequeñas escuelas para preparar a los chicos para las futuras empresas de la zona de la Ría. ¿Habría alguna dificultad para que nosotros usáramos estos locales? Y él nos dijo, pues no, por nuestra parte no. No teníamos más que los locales, unos locales muy precarios, muy pequeños. Necesitábamos material para poder habilitar estos locales, el utillaje necesario, elementalísimo. Y para eso hicimos unas rifas precisamente
vía Juventud Deportiva de Somorrostro, en Malecón. Y la matrícula fue de 37 alumnos, después de una selección exhaustiva, podríamos decir, de todos los muchachos de 14 años, 13 años, 15 años. Y el resultado fue óptimo, óptimo. Fue el inicio de esta escuela. Esa primera semilla, que fue muy eficaz, al año siguiente se amplió, fueron ampliándose, etcétera, etcétera. En este local del ayuntamiento, la escuela estuvo funcionando por espacio de 2 años pasaditos, pero se hizo pequeño. Había una cooperativa obrera, Somorrostro, cooperativa obrera, y estaba cerrada esta cooperativa por la cuestión de guerra, etcétera, ¿verdad? El presidente de esta cooperativa, antes de la guerra, el año 36, fue Fidel Vidaguren. Y fui a donde él. Y sin más nos hicimos con estas cooperativas, donde estuvimos hasta el año 53. Esta fue propiamente la génesis de esta escuela, el desarrollo primerizo de esta escuela. Pero también llegamos a un tope que no podíamos más. Entonces pensamos comprar unos nuevos terrenos. Los terrenos iban a ser los que están ocupados actualmente por el barrio de Sobalbadún. Los dueños, eran 2 dueños, estaban dispuestos a vender, pero estaban en precario porque había por medio un arrendatario y él puso sus pegas. Después solicitamos otro local, donde está actualmente ubicada la Ertzaina, y también tuvimos dificultades. Optamos también por otro local, pero tampoco pudimos hacer nada. Entonces vino un sueño de los sueños, hacernos con el Palacio Villarías, con todos los terrenos que tenía, 20 y tantos mil metros cuadrados, más un caserón antiguo del Palacio Villarías. Y aquí también salió por medio una familia maravillosa, la familia Mingo, oriundos de Somorrostro, 12 hijos que habían aterrizado por las tierras de América y habían hecho su pequeña fortuna, estaban haciendo, mejor dicho, hombres trabajadores, ahorradores y amantes del pueblo. Y son los que nos ofrecieron la primera aportación un poquitín así masiva o fuerte. Este palacio se compró el año 1953 y entonces costó 700.000 pesetas. El palacio más los terrenos. Y el año 54 ya trasladamos la escuela a la escuela de Villarías. Pero un buen día, en febrero del año 1958, vino un incendio, y precisamente en un miércoles de cenizas, y todo se redujo a cenizas. Y se derribó las ruinas del palacio quemado, y se construyó así poco a poco en la actual escuela. Teníamos vías de ladrillo, vías de teja. Iban todos los camiones del pueblo, bien a Villaverde, bien a Castro, a traer teja, a traer ladrillo, lo que sea. Y después, los sábados y domingos, día de trabajo de los hombres. Se almacenaba ahí, los operarios oficiales hacían la estructura de la casa y los obreros, que eran los padres de familia, ponían las tejas, o mejor dicho, el cerámico, los ladrillos los llevaban arriba, etcétera, porque entonces no había grúas apenas. Fue interesante la colaboración. Tanto que el día San José del año 58 había 125 hombres y estaba nevando. Y allí estaban. Y el patrimonio, ¿quién va a ser el dueño de todo esto? Las escrituras, en nombre de quién se iban a hacer. Entonces estaba de obispo, el primer obispo de Bilbao, don Casimiro Morcillo, y con él estuve 3 veces. Tenía bastantes relaciones porque yo había sido el coordinador de Escuela Profesional de Vizcaya entonces. Y después de una conversación un poco larga, vinimos que fuera totalmente del obispado. El patrimonio que fuera del obispado, el dueño del obispado, y que firmara del obispado. Y como consecuencia de aquello, sigue todo lo más que se ha hecho aquí, nuevas compras, nuevas construcciones,
adquisición de material, etcétera, todo está a nombre del Obispado de Bilbao. El año 60 se levantó el auditorium con 700 plazas. El año 61-62 se levantó los talleres, que actualmente son talleres de mecánica. Después se hicieron unas residencias con 14 viviendas, etc. Después se hicieron otros servicios. El año 62 también se ampliaron los terrenos. Se incorporaron otros 22.000 o 25.000 metros, donde está actualmente ubicado el colegio diocesano de EGB. Y así empezó esta escuela, fue progresando, se reconoció como escuela oficial el año 56, como autorizada, como reconocida el año 60, después varios oficios de mecánica. En la mecánica, pues sus especialidades, electricidad. Después se amplió con administrativo, con delineación, con estructuras metálicas, con peluquería, con cocinas, etcétera, ¿verdad? A mediados del 67 se hablaba de la posibilidad de que una de las mayores refinerías petrolíferas de España se instalara en Somorrostro. Don Marcelo no pierde el tiempo y se entrevista con don Enrique Sendagorta, presidente de Petronor, y con su jefe de personal, don Manuel Asteinza. Les propone que los alumnos de la escuela cubran todos los puestos de operadores, mantenimiento de los talleres y personal auxiliar. En total, unos 500 puestos de trabajo. Se acepta la petición y se convoca una reunión a la que acuden 150 exalumnos. Los responsables de la empresa exponen la necesidad de que se trasladen por un periodo de 2 años a Huelva para prepararlos técnicamente. Y al ser esta proposición aceptada por solo 4 personas, Petronor toma la determinación de cubrir sus puestos por personal ajeno a la escuela. De todos modos, una vez iniciado el proceso de refino, los exalumnos de la escuela van ocupando puestos gradualmente hasta cubrir actualmente más de 200. Y aquí estamos ahora en esta casita de la Casa Mingo, que construyeron para su madre con toda la ilusión. El último gesto de los Mingos ha sido el siguiente. Esta parcela de terreno, que son 6.000 metros, habían aparcado ellos cuando donaron el Palacio Villarías, pero han tenido el último gesto de donar íntegramente todo esto a la escuela. Tenía otra finalidad, pero al final se ha puesto que para la escuela venía bien todo esto, porque inicialmente se pensó esto que fuera para los mayores, estaba pensado en este sentido, para que sea una respuesta a otro centro que ellos habían levantado en Santiago de Chile, especialmente Cipriano, el mayor de los Mingos, quería que aquí se levantara también un centro de ancianos, pero pensamos que podía ser mejor para la escuela y que el centro de los ancianos seguiría por otro camino, porque se va a hacer. Cuando uno llega a cierta edad, desde pequeño, desde que vine a Somorrostro, yo me dediqué totalmente a los jóvenes. La juventud parroquial, la juventud deportiva, las chicas lo mismo, me dedicaba a ellos. O sea que me entregué totalmente a la parte de la juventud. Pero los años no perdonan. Cuando uno llega a los 65 años, ya no tiene arrestos para poder bailar con los chicos, jugar en el campo de fútbol, etcétera, etcétera. Y habrá que pensar pues, en ceder todo esto. La cesión de esta ha sido muy pensada. Había aquí un sacerdote que estaba de coadjutor en La Rigada, fue profesor de esta escuela el año 58, 57, 58, es don Jesús Goldway. Él experimentó lo que era esta escuela, el espíritu que tenía esta escuela, lo que podía realizar esta escuela. Si tú dejaras la escuela de Sopuerta, brindar otra escuela, la de Somorrostro, porque yo tengo 65 años, 66 años, y la primera contestación fue, pues no, otro año, no, otro año, no. Bueno, y la tercera vez puso en duda, etcétera, que sí, que no, y al final aceptó. Cuando la dirección de esta escuela, entonces yo pasé al segundo término, y él se hizo director.
O sea que el traspaso fue nada traumático, sino una continuación del espíritu que tenía la escuela, y él pues amplió aquellas ilusiones que teníamos. A él se debe pues todas estas iniciativas que tenemos para aquí, de aquellos tiempos son estos nuevos edificios que hay, y hizo una labor estupenda. Actualmente está en Basauri. Actualmente tenemos desde hace 2 años un director estupendo, que es nuestro Miquel Ruiz, que le sustituyó a él, y va potenciando todo aquello que se sembró entonces, regando, abonando y haciendo que se fructificara pues, en unos frutos abundantes el día de mañana, dentro de poco además. Actualmente, don Marcelo mantiene la ilusión de utilizar los terrenos que el gobierno vasco tiene cerca de la escuela para la construcción de una residencia que acoja a los mayores del municipio de Muskiz y los pueblos de alrededor. Su diploma de socio de honor de la Asociación de Padres de Alumnos, creado por Mario Ángel, jamás a nadie envidió. Con sapiencia de abnegado enseñó textos. Modelo de buen difundió Angélica. Vive alegre y confiado, por su edad se lo merece, el joven octogenario.